Que el Señor nos bendiga. Amén. Se está disfrutando esto, ¿cierto? Yo lo estoy saboreando. Dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y aquí estamos en familia. Aquí estamos en familia, familia. Así que Dios nos bendiga. Quiero saludar a los hermanos que nos han saludado. Y a la verdad que también quiero saludar a las personas, ciertos hermanos, pastores que nos están viendo y que nos van a ver en el futuro, cierto, muchas bendiciones. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a las personas que nos van a ver a través de las redes sociales? Y a todos mis hermanos, mi pastorita Marta, cierto, que la queremos tanto todos, y a todos los que han venido. Amén. Vamos a ir al tiro también a la palabra, cierto, hay breve tiempo. A mí me tocó la iglesia de Pérgamo. Dice así en el nombre del Señor: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Entonces, hermanos, vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. ¿Cierto? El nombre Pérgamo, hermanos, es un nombre griego que tiene un significado. Significa per, es mezcla, y gamo es matrimonio. Entonces tenía un significado matrimonio mixto o matrimonio mezclado. Entonces, acá hay un problema en la iglesia de Pérgamo, ¿cierto? Ellos estaban como todas las iglesias, porque estaban en Asia Menor, que es Turquía, como todos hemos dicho, estaban todos, tenían casi un problema en común, que era la lucha contra la idolatría, ¿cierto?, de las ciudades donde estaban habitando y donde estaba establecida la iglesia. En Pérgamo, hermanos, adoraban en la ciudad al dios Zeus, que los griegos lo tenían como el padre de todos los dioses, el dios del cielo, del trueno y todos los fenómenos naturales. El rayo, el granizo, la lluvia, era Zeus. Era el dios y también era el dios de los otros dioses del Olimpo y el dios de los hombres. Entonces lo tenían como padre. También tenían a una diosa que se llamaba Atenea, que era diosa de la sabiduría y de la estrategia para la guerra. Y tenían a otro dios que se llamaba Esculapio, que este era el dios curandero. Y era el dios de las sanidades. Y ellos le habían hecho, hermanos, un altar de 34 por 36 metros, y este dios lo identificaban con una serpiente, que era el dios curandero, el dios de la medicina. Lo identificaban con una serpiente, y en el templo, hermanos, había una serpiente que se movía continuamente dentro del templo, y a ellos le llamaban sanidad. Pensaban que la serpiente hacía sanidad. Entonces los cristianos, hermanos, veían todo esto. Entonces tenían a este dios Esculapio, le llamaban el Salvador. Y los cristianos de ese tiempo sabían que había uno puro que tenía el nombre de Salvador, que era nuestro Señor Jesucristo. Es el único que era el Salvador. Y también tenían uno solo que era el Padre, ¿cierto? Y tenían a César, hermanos, que
era el Señor. Entonces, hermanos, los cristianos estaban con esto y tenían que ir en contra de todas estas creencias. La iglesia tenía que ir en todas las creencias, en contra de todas estas creencias, y el problema es que estas personas eran muy preparadas. Estas personas intelectualmente eran muy preparadas. Ellos tenían una ciudad maravillosa. Estaba a 235 metros en una colina. Dice que tenían la biblioteca más grande de su tiempo contemporáneo, era la biblioteca más grande después de la de Alejandría. Tenía más de 200.000 pergaminos. Ellos habían desarrollado el pergamino. Antes se escribía en papiro, que era una planta que salía de Egipto. Era una planta que salía de Egipto y escribían en esa planta del río Nilo, pero ellos desarrollaron y empezaron a trabajar el cuero de cabra, el cuero de oveja, le sacaban el vellón, ¿cierto? Lo preparaban y lo estiraban y escribían ahí. Entonces tenían más de 200.000 en su biblioteca. También tenían, hermanos, ellos un anfiteatro que caían 10.000 personas. Y ahí hacían los debates de filosofía, los debates de poesía, estaban historiadores que le hablaban de sus dioses. Y, hermano, la característica que este anfiteatro tenía una acústica excepcional. Dice que todo lugar del anfiteatro, cuando habían las 10.000 personas, se escuchaba el que estaba haciendo una oratoria sin necesidad de, como nosotros usamos parlante, amplificación, sin necesidad. No necesitaban pila. Entonces, hermano, era excepcional la acústica, ¿cierto? Entonces ellos decían, si nosotros no podemos vivir con los dioses, vamos a ser semidioses. Por eso a César le hicieron un templo 29 años antes de Cristo. Por eso que la gente, cuando empezó a clamar, decía voz de Dios y no de hombre. No se refería a aquellos que querían escuchar una voz de Dios y no de un hombre. Se refería a que cuando César hablaba era la voz de Dios y no de un hombre normal, porque se creían semidioses. Entonces eran muy arrogantes y muy inmorales en esa ciudad. Esta ciudad fue tan importante, hermano, que fue la provincia, cuando el tiempo de los romanos, de la Asia Menor fue la provincia. Y aquí, hermanos, había una persecución como en toda la iglesia que estábamos viendo. También ellos, hermanos, ¿saben lo que hacían? Enseñaban a las otras ciudades, le enseñaban la medicina. Eran muy desarrollados intelectualmente. Le enseñaban la medicina. Y iban a estudiar, y de ahí salió el famoso médico Galeno. Y hoy día los médicos le dicen Galeno, porque era un famoso, una eminencia en medicina, salió de esa ciudad, ¿cierto?, de Pérgamo. Y el Señor habla, ¿cierto?, le habla a la iglesia que dice que tenía un problema. Tenía un problema la iglesia, que habían dos doctrinas. Ahora, cuando dice esto, que oiga la iglesia, también pasan a este tiempo. Habían dos doctrinas que estaban mal. Habían dos doctrinas que estaban equivocadas, que era la doctrina de Balán, ¿cierto?, y la doctrina de los nicolaitas. Entonces la iglesia estaba peleando contra los griegos en esto, en negarse a resistir, a negarse a adorar a sus dioses, negándose a adorar a estos ídolos que tenían, negándose a adorar todo lo que ellos le decían. Y dice, el Señor le reconoce que ellos no habían decaído en su fe, a pesar que había sido muerto Antipa, mi testigo fiel. Entonces Antipa era un líder de la iglesia, un hombre temeroso de Dios, y ellos vinieron y le dijeron, mira, tienes que negar
el nombre de Jesucristo y tienes que dedicarte a adorar a nuestros dioses. Tienes que hacerlo o si no viene la muerte. Con esto ellos querían frenar a la iglesia. Con esto ellos querían que la iglesia se detuviera, hermanos, y frenarla. ¿Y qué hicieron con este hombre? Le dijeron, mira, no tiene sentido si está todo el mundo en contra de ti. Aquí están todos en contra de ti, no tiene sentido que te niegues. ¿Cuál es el sentido? Y Antipas le dice, mira, si el mundo está contra Antipas, Antipas está contra el mundo. Y esto le costó la vida. Entonces dice el Señor, mi testigo fiel, no han negado mi nombre a pesar de lo que le pasó a Antipas, mi testigo fiel. ¿Qué significa testigo? Significa mártir. En el griego la palabra testigo significa mártir. Entonces, ¿sabe? Dicen que la historia dice que tomaron, hermanos, Antipas y lo pusieron dentro de un buey de bronce y le pusieron brasa y lo metieron adentro. Cuando entró al buey, él empezó a clamar, Señor, recibe mi espíritu y oro para que todos mis hermanos no pierdan la fe, para que todos mis hermanos se mantengan firmes a pesar de lo que estamos viviendo en esta ciudad, ¿cierto? Y ellos lo pusieron dentro del buey con brasa y lo martirizaron. Y ellos querían que los gritos, hermanos, salieran por el hocico del buey para que pareciera el bramido del buey. Entonces, hermanos, cuando pasa esto, el Señor le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Cuando habla de pocas cosas no significa que son menos importantes. Dice que retienes, ¿cierto?, la doctrina de Balaam. Dice que esta iglesia, hermano, estaba levantada, estaba sentada, había nacido donde está el trono de Satanás. Dice, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, y aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Claro que moraba Satanás, hermanos, y estaba toda la adoración ahí. Quemaban incienso, hermanos, día y noche, las 24 horas del día y los 365 días del año quemaban incienso a sus dioses, eran muy dados a esto. Entonces, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces, la iglesia, hermanos, tenía personas que estaban reteniendo la doctrina de Balaam. Entonces, ¿cuál es la doctrina de Balaam? Había un problema, había gente en la iglesia que no estaba conforme a la doctrina bíblica. Ellos estaban preocupados de las persecuciones, preocupados de esto, fiel a esto, pero no se daban cuenta que dentro habían problemas. Y son doctrinas que hoy día han seguido hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la doctrina de Balaam? Dice la doctrina de Balaam. Balaam era un profeta, hermanos, que vendía su don. Cuando el pueblo de Israel llegó frente a Jericó, por el lado del Jordán, dice que estaban los moabitas, estaban los moabitas y vieron a un pueblo tremendo, de grande, y venían y ellos sabían lo que le había ocurrido a los amorreos, que Israel había arrasado con los amorreos. Entonces, este rey en Moab tenía un rey que se llamaba Balac. Cuando los vio, hermanos, se asustó tanto. Dijo, ellos van a ser como el buey que lame del suelo la grana y van a arrasar con nuestro contorno. Se asustó tanto que mandó a buscar a Balaam. Balaam era un hombre que vendía sus dones, vendía, hermano, lo que Dios le ponía, porque Dios lo usaba, porque Dios puede usar a cualquier persona, ¿cierto? Dios puede usar hasta las piedras, dice, si no estos callaran, las piedras hablarían. En una ocasión el Señor usó un demonio, un espíritu de error para cumplir sus propósitos. Si Dios soberano,
y lo maneja todo, sobre todo. Aquí no hay nadie que se le sujete, ni aun los demonios, dice, hasta los demonios se sujetan en tu nombre, lo dijeron los apóstoles. Entonces, hermano, este rey manda donde el profeta a unos ancianos enviados y le dice al profeta que maldiga a Israel, porque es un pueblo muy poderoso. Entonces, hermano, cuando esta iglesia está en problemas, hermano, la iglesia de Pérgamo tiene este problema de la doctrina falsa, es muy complicado. Porque una iglesia puede verse victoriosa, pero si no está la sana doctrina, si no está la doctrina pura, el diablo tiene ocasión para entrar a destruir. Tiene ocasión y hay una puerta donde puede entrar y hacer la destrucción. Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 8. Más si aún, dice en Gálatas el apóstol, más si aún nosotros, el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Del hebreo jerem, maldición, maldito. Entonces el Señor, Pablo enseñaba esto, ¿cierto? Si viene alguien a enseñar otro evangelio, no hay, aún nosotros, un ángel del cielo, no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio, hay una sola Biblia, hay una sola palabra. Lo que inventen ahora, hoy día estamos llenos de cosas falsas a través de las redes sociales, falsos apóstoles, falsos profetas que enseñan doctrinas de demonios, hermano, como dice la Biblia, la unción de esto, la unción de esto otro, la unción del chicle, polera mojada, la unción de la escoba, la unción del perro y la unción de 1000 cosas. Un evangelio diferente, estos son anatemas. Estos son anatemas. Entonces, hermanos, ¿qué significa anatema? Maldito, ustedes lo sabían. Dice maldición como encerrar en una red, cosa dedicada para destrucción. Entonces las doctrinas tienen que ser puras en la iglesia. Cueste lo que cueste, hermano. Hay que luchar por la sana doctrina, hay que buscar la sana doctrina. El David me dice que estaba viendo este tema primero él y dice que tuvo un sueño que el Señor le mostraba, o sea, una visión mientras oraba, un vaso transparente, sin ninguna mancha y con líquido adentro que hacía la diferencia del agua con el vaso solamente al nivel. Y el David le preguntaba, Señor, ¿qué es esto? Y el Señor le decía, esa es la leche no adulterada. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios tiene que ser una leche no adulterada. No se puede acomodar la palabra de Dios. No se puede acomodar para mi gusto, para mi beneficio, para no meterme en problemas. Entonces ellos tenían un problema ahí. El Señor les reclama un problema en Pérgamo. Entonces, hermanos, entonces la leche no adulterada, el agua transparente en la palabra y el vaso, hoy día venía preguntando al Señor, y el vaso es la persona que porta la sana doctrina. Así lo ve el Señor, como un vaso sin mancha, un vaso transparente, un vaso de honra para el Señor. Entonces, hermano, la palabra como está escrita tenemos que aplicarla, no se puede cambiar. Entonces aquí ellos estaban cambiando. Dice lo que habló mi hermana en Efeso, ellos aborrecían las obras de los Nicolaitas en Efeso, pero acá permitían la doctrina de los Nicolaitas. ¿Y cuál era el problema? Que estaban cayendo en esto, otro evangelio. Entonces, Balán, hermano, lo mandan a buscar para que maldiga al pueblo de Israel, porque el rey estaba asustado. Y él le dice unas palabras, hermanos. En Números 22, 6. Dice, ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que maldiga será maldito.
Miren, muy buena respuesta. Le da después Balaam. Esto le manda a decir el rey y le da muy buena respuesta. Está en el 22:18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balaam me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica o grande. No puedo traspasar la palabra de Dios, aunque me dé su casa llena de plata y oro. ¿Qué significa él? Palacio, si era el rey, ¿cierto? Entonces, hermano, acá, hermanos, lo lleva 3 veces a maldecir al pueblo de Israel y el Señor no le permite a Balaam maldecir el pueblo de Israel. Y él se mantiene firme en sus convicciones. Pero hay algo que le dice el rey. Algo que pasa en estos tiempos y va a pasar en todos los tiempos. Vamos a ver en el número 24:11. Gloria a Dios. Amén. Dice, ¿qué dice? Ahora huye a tu lugar, yo dije que te honraría, mas he aquí Jehová te ha privado de la honra. ¿Qué era la honra? Cuando él dijo que no, Balaam, que no iba a ir, le mandó unos nobles y le ofreció mucho dinero. Como no maldijo y bendijo al pueblo y dio profecía, le dice: huye a tu casa, yo quería honrarte, yo quería darte mucho dinero, oro, plata, pero Jehová te privó, le echó la culpa a Dios, Jehová te privó de la honra. Y aquí viene el problema, que este profeta, que quiso hacerlo bien, se encuentra con sus convicciones, como decía, y con sus corrupciones. El corazón del hombre dividido, ¿cierto? Y ve que se le está yendo la riqueza, ve que se le está yendo la fortuna que estaba buscando, porque él andaba adivinando y le daban dinero por la adivinación, a él le daban dinero de adivinación. Entonces, hermanos, cuando ve esto, caudica y vienen problemas. El número 25 en el 1 y el 2. Dice: moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios y a su Dios, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces aquí, como decía el libro, que Balaam enseñó, ¿cierto?, al pueblo a fornicar y a comer los sacrificados de los dioses. Entonces Balaam dijo: pucha, yo no voy a profetizar contra el pueblo porque Dios lo protege, pero le voy a enseñar a Balac cómo destruir al pueblo. Y dice que le mostró la estrategia y prepararon muchachas guapas moabitas, ¿cierto? Y fueron a cautivar a los hijos de Israel. Y como el desierto era muy aburrido, ellos fueron a la fiesta, ¿cierto? Entonces, hermanos, dice que el pueblo fornicó y el pueblo, al punto que empezó, hermanos, una mortandad de israelitas, y se murieron 24.000 israelitas en ese día. Primero el Señor le dijo: mira, toma a todos los príncipes, los nobles, y ahórcalos, porque fueron y hicieron esto. Y Moisés estaba llorando, hermano, en el frente al tabernáculo, estaba llorando por estas muertes, estaba destrozado. Y vino, hermano, uno que se llamaba Sinri, que era jefe de una familia, y trajo una madianita y se la trajo delante de Moisés, hermano, con una falta de respeto tremendo, delante de Moisés, y se la entrega a sus hermanos en una carpa para que forniquen con ella. Entonces, ya la fornicación se había, ¿cierto?, ya era más liviano hacerlo, no era escondido.
porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Y dice, cuando vio esto, hermano, vino el nieto de Aarón, que es Fines, y le entró un celo, hermano, de ver que estaba, ¿cierto? Su padre, estaba su tío llorando ahí, ¿cierto? Le entró un celo y dice que tomó una lanza y lo atravesó a los dos. Primero a Sinri y después a Caspi, ¿cierto? Que era la Madianita. Y dice que ahí se paró el furor del Señor. Y esto le agradó del celo que tuvo esta persona, ¿cierto? Y dice que de ahí los puso como sacerdotes eternos, ¿cierto? Siguió el sacerdocio por toda la familia de Fines, porque le agradó a Jehová. Entonces, Balaam era esto, hermano, lo que la doctrina que ellos estaban siguiendo, hermano. La doctrina del dinero y la doctrina de la fornicación en esta iglesia. Y estaba ahí y estaba siendo permitida, ¿cierto? Y siendo que en la Biblia, hermanos, nos enseña la Biblia, porque el dinero no puede ser lo que prevalece en una iglesia, no puede ser lo que prevalece en una persona, no puede ser lo que prevalece, hermanos, en cada uno de nosotros. Porque aquí, hermanos, pasa lo siguiente: hay alguien que fue tentado con mucho más dinero que fue tentado Balaam. Dice que cuando fue la tentación del Señor Jesucristo, vino el diablo, le llevó a un monte alto y en un momento le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, mira los reinos de la tierra y su gloria y su potestad, y yo te daré todo. Porque a mí me fueron entregados y yo a quien quiero se los doy. Si postrado me adorares. Y el Señor tomó la actitud que debe tomar un hombre de Dios. Y el Señor también no era solamente Dios, era también hombre, ¿cierto? Y fue una tentación. No es que la pasó así, ¿cierto? Como jugando. Tienen que darse con las tentaciones, ¿cierto? Las tentaciones vienen de adentro, las pruebas vienen de afuera. Pero las tentaciones vienen, algo tiene que haberse movido en el Señor. Pero ¿sabe cuál es la actitud que tiene el Señor? Le dice el Señor, vete de mí, Satanás. Vete de mí, Satanás. Porque solo al Señor servirás. Amén. Y al solo adorarás. Vete de mí, Satanás. ¿Cierto? Entonces, hermanos, cuando también Pedro también se encuentra en una ocasión con Simón el mago. Y Pedro, los apóstoles estaban poniendo las manos sobre las personas y estaban recibiendo el Espíritu Santo. ¿Cierto? Felipe había predicado, había un avivamiento tremendo. Y Pedro pone las manos, recibe el Espíritu Santo, y el mago, que lo tenían por un grande, se allegó a Pedro y le dice, Pedro, quería comprarle el don. Yo te doy dinero y si tú me das el don para que yo a cualquiera que pusiere las manos reciba el don del Espíritu Santo. Y Pedro, ¿qué le dice? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Ah? ¿Cierto? ¿Qué le dice? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Y en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Cierto? La actitud de un hombre lleno del Espíritu Santo. Y los que no lo han hecho así, hermanos, ¿qué ha pasado? Han traído desgracia a su vida. Como el caso de Acán, que tomó un manto babilónico, que tomó unas monedas de plata y un lingote de oro y lo escondió en su tienda y perdió, ¿cierto?, una batalla simple, pequeña, los hijos de Israel. Sí, fue quemado él y toda su familia fueron muertos. Apedreados y todos muertos. Entonces, hermanos, también vemos el caso de Ananías y Zafira, vemos el caso de Judas, vemos estos casos. Entonces, ese es el pecado de la doctrina de Balaam, de amar al dinero más que las otras cosas. Cuando yo estaba dando, hermano, este tema, cuando estuve dando este tema, Dios me mostró un sueño, esto lo di mucho tiempo atrás, me mostró un sueño.
Y el sueño era así, venía una persona en un vehículo y venía sembrando plantas chicas, venía sembrando, y el camino tenía muchos árboles. Y habían árboles que habían crecido y venía en eso. Y de repente cuando iba por el camino, hay una intersección como una aguja, una punta diamante que le llama a la gente, ¿cierto? Y algo se subió al manubrio y lo movió, pero sutilmente, y se fue por otro camino. Y cuando iba llegando el camino, hermano, cuando siguió en el camino, venía un puente que tenía que atravesar y estaban llenos de esas máquinas grandes, que eran antiguas, con unas ruedas grandes, con un engranaje. Hermano, pero estaba cerrado, no se podía mover porque eran grandes, no se podían mover. Y llegó la persona y llegó ahí y quedó estancado ahí. Y hoy día veo que dice la Biblia que en 2 de Pedro, capítulo 2, versos 15 y 16, dice, han dejado el camino recto y se han entraviado siguiendo el camino de Balaam. Entonces, hermano, ¿cuál es el problema? Que muchas personas, hermano, han dejado el camino de Dios y se han ido por el camino de Balaam. Y es un peligro para la iglesia. Es un peligro para la iglesia. Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Peligro para mí, peligro para usted. Dios tiene un propósito, Dios tiene un destino. El hombre que iba en el vehículo se desvió y no llegó a su destino. Dios le lleva para algún lugar, Dios tiene propósito, Dios tiene planes, Dios tiene, ¿cierto?, algo para usted, pero el meterse el camino de Balaam, y no es solamente recibir dinero, no solamente es un pastor, un obispo, hombres que tienen mansiones de 15 millones de dólares, si también a veces el trabajo, hermano, deja de servir a Dios la persona por el trabajo, deja de servir a Dios la persona por estar ocupado mucho en los negocios, eso nos pasa a veces a nosotros, deja, hermano, y el diablo quiere sacarle del camino recto que tiene un propósito, que tiene una bendición, que Dios se proyecta con usted, para meterlo en el camino de Balaam. ¿Amén? Entonces ese era el camino de Balaam. Ahora también estaba la doctrina de los nicolaitas, que retienen. ¿Qué significa? Que retienen, no quieren soltar, no quieren dejar ir. En la iglesia estaban este problema de Balaam y los nicolaitas. Entonces, ¿qué es lo que significa que retienen? Hermanos, que no quieren dejar ir la doctrina de los nicolaitas. ¿De qué hablaban ellos? Hablaban que la persona, hermano, para purificarse, o sea, podía cometer cualquier inmoralidad. Y para purificarse tenían 8 días y quedaban purificados, y lo que pasaba en el cuerpo no afectaba al espíritu. Eso enseñaban y estaba en la iglesia ahí en Pérgamo. Y eso no afectaba a la iglesia. Entonces, hermanos, eso no afectaba al cuerpo, perdón. Entonces ellos también decían que para conocer toda la sensualidad tenían que entrar en toda la lujuria para conocer toda la sensualidad, y eso estaba en la iglesia, un libertinaje inmoral, ¿cierto? Y también, hermano, hay 2 textos que hablan de los nicolaitas, los que le dije. Entonces, hermanos, hay cuando hay 2 textos y carece de luz un tema, hay que ir al nombre. Entonces, cuando se va al nombre, hermanos, cuando se va al nombre, vemos que nicolaitas, vamos al nombre y un nombre compuesto que Nico significa conquistar y Laos significa pueblo, son conquistador del pueblo, eso significa nicolaita. Entonces, hermano, esto venía una doctrina de los nicolaitas que dicen que Nicolás, el diácono, ¿cierto? Nicolás, el diácono, era el que llevaba esta doctrina. Era el que llevaba esta doctrina. Nicolás, el diácono, el que empezó con esta doctrina, que era un prosélito de Antioquía, que fue llamado entre los diáconos, ¿cierto? En el libro de Hechos, capítulo 6, verso 5, fue llamado entre los diáconos, era el último que llamaron y era un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Un gentil que se vuelve al judaísmo. Y le decía a los padres de la iglesia que él empezó con esta doctrina, con esta herejía, con esta secta. Entonces ellos empezaron a perder, hermanos, la dirección de la iglesia, que Dios la tenía en forma vertical. Dios la tenía en forma vertical.
Pablo dice, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo dice esto. Pedro decía, yo anciano entre todo el pueblo. No estoy encima, estoy entre todo el pueblo. Entonces era horizontal, ¿cierto?, la dirección de la iglesia. Y estos nicolaitas empezaron a meter la jerarquía. Empezaron a meter la jerarquía en la iglesia. Y afectó a la iglesia. Porque como se creían semidioses, las personas pensaban que eran más importantes algunos que otros de la iglesia del Señor. Pensaban que hay gente que era más importante que algunos que estaban sentados, ¿cierto?, en la iglesia del Señor. Y Dios tenía esto horizontal y ellos lo hicieron una piramidal. Primero yo, después esto y después acá. Entonces, hermano, el Señor también enseñó en la Biblia, le enseñó cuando estaban los discípulos. ¿Cuánto me queda? Disculpe, 5 minutos. El Señor enseñó en la Biblia, hermano, cuando estaban los discípulos y vinieron a Él, venían caminando, les dijo, ¿qué contendría ahí en el camino? Y ellos se quedaron callados. Llegó a Capernaum, se quedaron callados porque venían contendientes quién sería el mayor. Y le dijo el Señor, se sentó y los llamó y le dijo, mira, el que quiera ser el mayor, como pirámide tiene que ser el siervo de todo, el que le sirve, el más pequeño. El que quiera ser el mayor tiene que ser el más pequeño de todo. En una ocasión llegaron los hijos de Zebedeo con su madre y le dijo, Señor, queremos que nos haga una cosa. Y él le dijo, ¿qué quieres que te haga? Que estemos sentados en tu gloria, en tu reino, en tu gloria, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y él dijo, eso no es dado para mí, es dado por mi Padre. Dijo, los reyes, ¿cierto? Los reyes gobiernan las naciones, se enseñorean los reyes, pero aquí no será así entre ustedes. El primero tendrá que ser el último y el que sirva a los demás. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir y a dar su vida por mucho. Entonces el Señor le estaba mostrando que no es así, no es enseñorearse, sino que es servir, ¿cierto? Es servir, ¿cierto? Y Pablo le decía, yo sé que hay algunos que son carnales entre vosotros, unos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo. Decía que alguno fue bautizado en el nombre de Pablo, o Pablo fue crucificado por ustedes. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. No es nada el que planta, nada el que riega, no es nada, sino el que da el crecimiento. Dios da el crecimiento. Entonces le enseñó la humildad del servicio. Si me quedan 2 minutos, ¿sí? 3 minutos. Ya, vamos. Se entusiasma. ¿Ah? Mire, ahora el Señor tiene una muestra de lo que es un nicolaita. En la Biblia dice en 3 Juan capítulo 9, o sea, 3 Juan versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar, entre ellos no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera y recordare las obras que hace, parloteando con palabra maligna contra nosotros, y no contento con esto, con estas cosas, nos reciba a los hermanos, y los que quieren recibirlo, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ese es un nicolaita. Quería los mejores lugares, no recibía a los hermanos, a los apóstoles, no veía nada en lo espiritual, y si alguno recibía, ¿cierto?, lo expulsaba de la iglesia. Entonces, hermano, termina esto, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere le daré comer del maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? La palabra de Dios Jesucristo, la revelación. Ellos comían de los sacrificados a los ídolos, porque los nicolaitas decían, mira, con la oración son todos santificados, las comidas de los ídolos son santificados por la oración. Entonces el Señor le dice, le daré a comer del maná escondido. Y también dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto tenían, hermano, pasaba en los griegos. Cuando eran invitados a un banquete especial,
le daban una piedrecita blanca y se quebraba con el nombre del invitado y el anfitrión. Y cuando llegaban como entrada tenían que calzar las piedrecitas para poder entrar. Si no calzaba no podía entrar. Entonces, ¿quién nos invita al Señor? Al que venciere nos lleva a las bodas del Cordero. Nos lleva volando a las bodas del Cordero, hermano. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias por la invitación al pastor. Gracias a mis hermanos.